Hermano. Buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más, es un placer estar con ustedes en este programa La Biblia, la Esperanza para México. Queremos recordarles que tomamos en cuenta todas sus llamadas, sus peticiones, y las llevamos a cabo en diferentes cultos de oración. Estamos orando por ellas, y especialmente yo lo hago personalmente en mi casa, oro por cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos a la Biblia. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, si usted tiene una Biblia, allá en Lucas capítulo 15. Vamos a tener una lectura del 1 al 7, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, en esta noche le pedimos que bendiga la predicación, que mis amigos y mis hermanos que en esta noche escuchen, que puedan entender claramente este mensaje. Ayúdeme a hacer una bendición. Ahora le pido nuevamente por todas las peticiones de nuestros hermanos y amigos que nos hablan cada viernes, que usted les conceda de acuerdo a su voluntad. Ahora, una vez más le pido que me ayude a ser claro y sencillo con este mensaje en esta noche. En el precioso nombre de Cristo. Amén. La palabra de Dios nos habla de esta parábola de la oveja perdida. Esta parábola contiene una verdad literal. En sí, cada parábola, Cristo enseña una verdad literal. Y en este caso está hablando acerca de las personas perdidas, las personas sin esperanza, las personas que están viviendo en el pecado, hundidas en el pecado. Y nos habla acerca especialmente de lo que es el arrepentimiento. Esta noche vamos a tocar por segunda vez el tema de la salvación. Dos cosas fundamentales para que el nacimiento de un niño acontezca. Se requiere a un hombre y a una mujer en matrimonio. Dos cosas fundamentales para el nacimiento de un nuevo día: la luna y el sol. Dos cosas fundamentales para el nacimiento de una planta: agua y la tierra. Dos cosas fundamentales para el nacimiento espiritual del hombre, para que pueda entrar en el reino de los cielos, es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Esta noche hablaremos del arrepentimiento, un tema que casi no se predica hoy en día en las iglesias, un tema que ha quedado olvidado. Hoy en día se habla acerca de haz una oración y serás salvo, cree y serás salvo. Pero déjeme decirle que para la salvación verdadera de una persona se requieren fundamentalmente estas dos cosas: el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Hoy tenemos muchos ministros que no predican el arrepentimiento. Y sí hay iglesias que se llenan en sus servicios, pero tristemente hoy vemos cada vez más en las iglesias el libertinaje, iglesias atestadas en pecado, puro emocionalismo, gente viniendo al altar haciendo un show, pero no tenemos hoy en día mucha gente viniendo al altar con lágrimas, arrepentidas, conmovidas, arrepintiéndose y abandonando sus pecados. Déjeme decirle que un ministro tiene una gran responsabilidad ante Dios y dará cuentas a Dios por toda la gente que un día tuvo enfrente,
o a toda la gente que un día le enseñó. Allá en el libro de Isaías, Dios reprende duramente a aquellos profetas que no predicaban la Biblia, que solamente calmaban la conciencia de la gente hablándoles bien. Y a esa gente allá en el libro de Isaías, Dios les llama perros mudos que no saben ladrar porque no decían la verdad. Y es triste que ahora tenemos un montón de ministros religiosos que no predican la Biblia. Tienen temor a hablar de lo que el arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo en sí se compone de gente verdaderamente arrepentida, de gente que asiste a la iglesia para consagrar sus vidas y honrar de esa manera el nombre de Dios y servirle a un Dios santo, santo, santo. Allá en el libro de Santiago, Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Santiago no dijo que la salvación era fe más obras. Él explica que la fe que no tiene obras está muerta. Qué triste y qué lamentable los días que hoy estamos viviendo. No solamente en la sociedad, en un mundo desenfrenado, sino tristemente lo que estamos viviendo hoy en día en lo que se dice iglesias. La palabra de Dios dice allá en Efesios 2, 8 al 9, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La palabra de Dios sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloree. Hay gente que dice hacer buenas obras, dando migajas a los pobres con una mano, y con otra mano, haciendo dinero injustamente. Y tristemente y para vergüenza de estos ministros lo digo. Y los ministros les dicen, estás bien por las obras que estás haciendo. Vas encaminándote al cielo. Y eso no es cierto. La palabra de Dios nos enseña que nadie puede ser salvo por las obras. Somos salvos por medio de la fe. Es un regalo, es un don de Dios. La salvación es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Voy a mencionar varios pasajes en esta noche y varios personajes también en esta noche que predicaron lo que hoy ya casi no se predica, que predicaron con valor y aún arriesgando sus propias vidas. Tenemos en primer lugar a un hombre de Dios, a un hombre valiente, a un hombre que decidió hacer la voluntad de Dios antes que los hombres. Este hombre se llamó Juan el Bautista. Allá en Mateo 3:1 dice la palabra de Dios, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, él fue un predicador honesto de la palabra de Dios. Él no estaba interesado en los bienes de la gente. No estaba interesado en el dinero de la gente. Él estaba interesado en que la gente se arrepintiera y se volviera a Dios, se consagrara al Señor, y de esta manera ellos pudieran tener entrada al reino de los cielos. Qué triste que hoy en día se está enseñando un montón de cosas a la gente, pero no se le está predicando este fundamento bíblico, que es el arrepentimiento. Cristo predicó el arrepentimiento. Dijo allá en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero la palabra de Dios dice allá en Romanos que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, Jesucristo vino a llamar a toda esta humanidad descarriada, a toda esta humanidad desorientada, a toda esta humanidad atestada de males y pecados. Vino a llamarnos al arrepentimiento y a depositar la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. Cristo mandó a sus discípulos a predicar el arrepentimiento.
Allá en Lucas 24:47 dice la palabra de Dios: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. El pecado sin arrepentimiento causa culpabilidad. Llega a llevar a la gente a la depresión, al temor, al hundirse más en pecado, a la locura, al suicidio y al mismo infierno. Mucha gente está llena de pecado y tristemente los ministros de la iglesia hoy en día no están predicando en contra del arrepentimiento, no están predicando en contra del pecado. Salvación, dijimos en esta noche, salvación es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Allá en Hechos 20:21 dice la palabra de Dios: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Arrepentimiento y la fe en Jesucristo hacen nacer espiritualmente a una persona para que pueda entrar al reino de los cielos. Hoy se predica acerca de la prosperidad, se predica acerca de la sanidad, se predica acerca del amor, pero casi no se predica acerca del arrepentimiento. Ahora, muchas personas se han de preguntar: ¿por qué si el mundo está lleno de maldad, está lleno de pecado, está lleno de rebeldía, de violencia, de vicios? ¿Por qué un Dios santo, un Dios todopoderoso, por qué no ha destruido este mundo como destruyó a la generación en los tiempos de Noé? ¿Por qué no ha destruido este mundo lleno de pecadores como destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios no ha traído su juicio? Por una cosa: porque Dios espera que cada persona en este planeta se arrepienta. ¿Usted cree que a Dios no le duele en su corazón cuánta gente está entregada en el alcoholismo y su esposa y sus hijos sufriendo? ¿Cuántos jóvenes entregados a la droga y a la violencia? ¿No cree que le pesa tanto asesinato? ¿No cree que le pesa tanta blasfemia? ¿No cree que le pesa que la gente le dé la espalda? ¿Que la gente no quiera escuchar de él? ¿Que la gente no quiera saber de su palabra? ¿Que la gente no quiera asistir a una iglesia? Sí. Y déjeme decirle, Dios bien podría terminar en una hora con todo ese planeta. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque Dios dice en su palabra que Él está esperando pacientemente para que toda la gente se arrepienta. Si usted tiene una Biblia, o si no tiene una Biblia, me gustaría que usted, en esta noche, pudiera usted anotar con su pluma este versículo. En 2 de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjeme decirle en esta noche, es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios sana, es cierto que Dios puede prosperar nuestras vidas, es cierto de que Dios es paciente, es cierto de que Dios es misericordioso, es cierto de que Dios quiere la unidad de su iglesia. Pero déjeme decirle una cosa: la necesidad más grande que el ser humano necesita es arrepentirse y es creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, para que pueda nacer de nuevo, para que pueda entrar al reino de los cielos. Hoy en día tenemos a gente nada más diciendo: haz una oración. Tenemos a gente poniendo la mano en la frente y diciendo: cree solamente. Pero escúcheme bien, la palabra de Dios nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Aún el diablo cree y el diablo será condenado y estará por los siglos de los siglos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque aunque él cree,
Satanás nunca se ha arrepentido. Ha tenido un corazón endurecido y cada vez es peor y más maligno, más destructor, y quiere destruir a esta humanidad, quiere dañar al pueblo de Dios, quiere que no se haga la obra de Dios. Y qué interesante, que también el diablo cree. Y qué interesante que también los demonios creen. Pero ¿cuál es la diferencia entre la gente que solamente cree? La diferencia es que nada más cree, pero no está dispuesta a arrepentirse. Ahora, el arrepentimiento es un cambio de mente. Es un pensamiento de decir, ya no quiero ir en dirección del pecado, del mundo, del mal. Aunque yo sé que yo no puedo enderezarme, pero hoy voy a caminar en dirección hacia Dios, para que Dios me ayude. Mucha gente nos ha llegado a decir a nosotros, los predicadores, pastor, yo no voy a su iglesia porque no soy digno. Yo no voy a su iglesia porque soy muy malo. Espero un poco de tiempo, en lo que yo cambio, en lo que enderezo mi manera de vivir. Déjeme decirle una cosa, la iglesia es como un hospital. ¿A qué vamos los enfermos a los hospitales? ¿Para qué vamos a ver a un médico? ¿Para qué vamos? Vamos porque estamos enfermos, porque necesitamos que un médico nos examine, necesitamos que un médico nos recete medicamento, necesitamos que una enfermera ponga medicamento en nuestro cuerpo, porque anhelamos y deseamos la salud de nuestro cuerpo. Así Dios espera que esta humanidad desee dejar el alcohol, desee dejar las drogas, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, la injusticia, que ellos tengan ese deseo, que quieran cambiar. A eso se le llama arrepentimiento. Y cuando la gente está arrepentida y puede confiar que Jesucristo es el Salvador y puede asistir a una iglesia, déjeme decirle que Dios hace grandes milagros. Dije hace un momento, la iglesia está llena de gente arrepentida, de gente que ha dejado su manera mala de vivir. Déjeme decirle, usted necesita arrepentirse. Usted necesita depositar su fe en Jesucristo, de asistir a la iglesia, para que pueda ser ayudado, para que pueda ser cambiado. Qué triste y qué pena. Y como dije hace un momento, a los ministros que enseñamos a la gente acerca de Dios, debería de darnos temor, porque un día vamos a estar delante de Dios. Debería de darnos vergüenza de usar la gente solamente para beneficios personales y no tener en nuestro corazón el deseo de que la gente verdaderamente se arrepienta, de que la gente ponga su fe verdaderamente en Dios, que podamos ver personas transformadas, personas cambiadas, personas que puedan glorificar el nombre de Dios porque un día se arrepintieron. Déjeme decirle, mi amigo y mis hermanos, el pecado nos destruye moralmente, nos destruye espiritualmente, nos destruye físicamente. ¿Sabe? Una de las cosas que están dañando mucho a la gente es la culpa de algo que hicieron. Una culpa que no ha sido sanada o quitada, porque no hay quien le diga la necesidad que tiene de arrepentirse. No hay quien le hable con franqueza. Y esa culpa los lleva a hundirse más en el pecado. Los lleva a la depresión. Los lleva a la locura, a terminar en manicomios, a suicidarse, a morirse e irse camino al infierno. Hemos visto en esta noche que Juan el Bautista, quien preparó el camino para Cristo, predicó arrepentimiento. Hemos visto en esta noche que Jesucristo mismo predicó arrepentimiento. Hemos visto que Jesucristo mandó a sus discípulos para que fueran a todas las naciones a predicar arrepentimiento. Vemos al apóstol Pablo predicando arrepentimiento. Vemos al apóstol Pedro predicando arrepentimiento. Pero hoy en día tenemos libertinaje en las iglesias.
tenemos un show. Tenemos gente haciendo cosas antibíblicas que cuando alguien va a buscar verdaderamente a Dios dice, estos están locos. Estos andan más torcidos que yo. Y se van. Pero necesitamos ver gente cayendo en sus rodillas, llorando, pidiendo perdón a Dios por sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, para que Dios les perdone y les dé una vida diferente. Allá en Isaías 1:18, mira algo hermoso que ya hemos leído algunas otras veces. Isaías 1:18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está haciendo una invitación. ¿A qué? Al arrepentimiento, a venir a arreglar cuentas con Dios. Dios está esperando a la gente que se arrepienta de sus pecados y que vengan a Él. ¿Para qué? Para que Dios pueda limpiar sus corazones, para que Dios pueda limpiar su alma. Una vez más quiero recordarles en esta noche, hay dos cosas fundamentales para el nacimiento de un niño, es un hombre y una mujer. No podemos tener un niño si no hay un hombre y una mujer. Dos cosas fundamentales para ver el nacimiento de un nuevo día, es la luna y el sol. Dos cosas fundamentales para ver el nacimiento de una planta, el agua y la tierra. Dos cosas fundamentales para que el hombre en este mundo pueda nacer de nuevo y ver el reino de los cielos, es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La salvación no es fe más obras. La salvación es arrepentimiento más la fe en el Señor Jesucristo. Cristo dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es un mensaje de alcance mundial. Dios quiere que los chinos se arrepientan. Dios quiere que los rusos se arrepientan. Dios quiere que los de la India se arrepientan. Dios quiere que los cubanos se arrepientan. Dios quiere que los salvadoreños se arrepientan. Dios quiere que los palestinos se arrepientan. Dios quiere que hombres y mujeres, no importa clase social, que se arrepientan y pongan su fe en el Señor Jesucristo. Una persona arrepentida confiesa sus pecados a Dios y Dios hace una obra maravillosa en una persona así. Dice la palabra de Dios en Primera de San Juan 1:7. Pero si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? Necesita usted en esta noche arrepentirse y creer en Cristo para que pueda nacer de nuevo y pueda entrar al reino de los cielos. Muchas personas nos han dado este testimonio de cuando han entrado a la iglesia y han escuchado un mensaje como este, se arrepienten y reciben a Cristo. Y después de haber recibido a Jesucristo en su corazón, ellos con gozo y con lágrimas en sus ojos dicen: hermano, siento una paz que nunca había sentido. Siento un gozo en mi corazón que nunca jamás había sentido. Hermano, no sé la manera cómo yo podría explicarle, pero siento como si caminara en el aire. ¿Sabe? Porque sin Cristo llevamos un costal cargado de pecados, que muchos de ustedes que me escuchan en esta noche ya no pueden con ellos.
Ya no pueden. Han ido a diferentes lugares a buscar ayuda. Yo en esta noche estoy seguro que hay un hombre que me está escuchando, que ha prometido a su esposa amor. Ya nunca jamás vuelvo a tomar. Que se ha arrodillado de sus hijos y les ha dicho, voy a dejar este maldito vicio. Este sábado voy a llegar diferente. Pero tristemente llega el sábado y llega en la misma condición. ¿Por qué? Porque necesita ser guiado al arrepentimiento. Porque necesita ser guiado a los pies de Cristo. Porque déjeme decirle, lo que Dios está haciendo en el mundo es algo verdadero. Miles de personas, miles están cambiando. Si usted en esta noche nos ha escuchado, yo le invito a que se arrepienta y ponga la fe en el Señor Jesucristo. Cada noche les damos 4 puntos para que usted tome una decisión de recibir a Cristo. Y en esta noche voy a dejar a nuestro hermano Alfonso que les dé estos 4 puntos para que usted donde esté se arrepienta y reciba a Cristo y tenga el suficiente valor y la humildad de hablarnos en esta noche, decir, he entendido este mensaje claramente, yo necesito arrepentirme, necesito confiar en Cristo para nacer en la familia de Dios y para poder ir al reino de los cielos. 2 cosas fundamentales para salvarse: arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Nada nos mueve a nosotros de estar aquí en esta noche que ver y escuchar personas arrepentidas que confíen en Cristo y vidas transformadas. Dios les bendiga y ahora escuchen esta invitación.